Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo en este espacio para compartir conocimiento. Gracias por aceptar la invitación. Veo y estuve un poco revisando los perfiles, las personas que aceptaron unirse a este espacio, digamos, para poder compartir un poco con ustedes este conocimiento acerca de este tema que, de hecho, durante el primer inicio de este trimestre del año, pues cobra muchísima importancia, que es el tema de compensación, ¿cierto? Muchos de nosotros que trabajamos en áreas de talento humano o aquellos que no tenemos, digamos, una relación directa con el área de talento humano, pero que sí gestionamos temas relevantes como temas financieros, presupuestos, analítica de información, pues obviamente pues también es bastante interesante conocer pues qué está pasando actualmente y cómo podemos ir migrando y cómo podemos ir conociendo diferentes alternativas para poder empezar a gestionar la compensación basada en resultados principalmente, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Listo? Pues mi nombre es José Bustamante, ya he tenido la oportunidad de conocer incluso a algunos de ustedes que hemos tenido la oportunidad de asesorar y acompañarlos en diferentes procesos como tal. Una experiencia un poco más de 2 décadas ya, de 20 años trabajando en áreas de talento humano dentro de las organizaciones, principalmente liderando departamentos de gestión del talento humano en diferentes tipos de compañías. Y creo que de todo lo que digamos, reflexionado en estos últimos 20 años de experiencia, he llegado a la conclusión que mi propósito de vida es esto que estoy haciendo, compartir conocimiento, estar rodeado de profesionales que tienen también la posibilidad de enseñarme muchísimo, porque tienen muchísima información, muchísima experiencia y muchísimo talento que pues para mí es totalmente valioso e importante. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. La expectativa que tenemos el día de hoy es poder compartir con ustedes un escenario de conocimiento en el que tal vez podamos, uno, empezar a cuestionarnos un poco acerca de los modelos de compensación variable que hoy en día tenemos en las organizaciones, y ya vamos a ver, digamos, cuáles son como los más populares o los modelos que han cobrado muchísima más relevancia, digamos, en países como el nuestro. Y también, digamos que el sentido que tiene este escenario, este espacio, digamos, de conocimiento, es cuestionarnos no solamente estos modelos, sino también de pronto encontrar alternativas diferentes que nos permitan implementar en una organización un modelo eficiente, eficaz, que sea efectivo para poder, uno, obviamente responder a esas expectativas que tiene la organización, obviamente con respecto al resultado, y dos, cómo poder incrementar la motivación o impactar de forma positiva la motivación de nuestros empleados o de nuestros colaboradores en estas organizaciones. ¿Listo? Entonces, siéntanse cómodos, este es un espacio también de participación. Me encantaría saber de dónde nos escriben, de dónde pues, nos están viendo, qué tipo de organizaciones, qué tipo de cargos, la ciudad, también para que podamos contextualizarnos un poquito acerca pues de quién es nuestra audiencia el día de hoy, y de esa misma manera pues enfocar también la conversación y la charla. ¿Listo? Para los que no se han tomado su taza de café, pues los invito, yo aquí tengo la mía y daremos inicio en este momento. ¿Listo? Bueno, lo primero que quiero entrar a contextualizar con ustedes es qué entendemos por resultado. Bueno, digamos, qué entendemos nosotros como en las organizaciones desempeño, cuando hablamos de resultado o evaluación del desempeño, qué entendemos, ¿cierto? Para poder llegar a una conclusión de, bueno, vamos a implementar un modelo de compensación, pero basado obviamente en unos resultados. Pero, ¿qué es finalmente ese resultado que yo espero de la organización? ¿Qué entendemos finalmente por esas expectativas que puede llegar a tener la organización con respecto a la contribución que están dando nuestros colaboradores? ¿Listo? Y aquí es donde aparecen muchísimos conceptos
y modelos, muchos de ellos ya incorporados en la cultura de nuestras organizaciones. Y la idea y el objetivo que tenemos también el día de hoy es empezar a cuestionarnos un poco si estos modelos definitivamente son los que nos están permitiendo apalancar y alinear, obviamente, pues esos resultados que espera la organización versus la contribución que nosotros estamos buscando de nuestros colaboradores. ¿Listo? Cuando hablamos de resultados, entonces en una compañía empezamos a escuchar conceptos clásicos como temas de desempeño, incluso hablamos de un concepto o modelos de compensación variable por desempeño. Empezamos a escuchar también conceptos como evaluación de competencias, empezamos a escuchar conceptos como la evaluación de indicadores, evaluación de las funciones o el desempeño per se de los colaboradores. Y creo que el más común y más conocido, de hecho, es el más antiguo que nosotros conocemos, es la compensación variable por cumplimiento de metas, ¿cierto? Y creo que aquí, por ejemplo, todos los cargos que están relacionados con el área comercial, pues son los que mayor relación tienen principalmente con este concepto de compensación variable. Entonces, digamos que la idea o lo que los invito a partir de este momento es que empecemos a reflexionar acerca de cómo estamos concibiendo el desempeño hoy en día en las organizaciones y cómo podemos migrar efectivamente a un modelo que nos permita alinear los objetivos que tenemos en la organización con la contribución que tenemos de nuestros colaboradores. Entonces, vamos a empezar a reflexionar y a preguntarnos de entrada, ¿cierto? Y ese es el objetivo, las respuestas finalmente que tendremos que encontrar con este espacio, con este escenario que estamos, digamos, compartiendo el día de hoy. Y la primera pregunta que tenemos que entrar a respondernos es, oye, ¿cuál es el impacto real de la gestión del desempeño en los resultados que espera la organización? Si el modelo, tal vez para muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy, ya tienen incorporados modelos de desempeño al interior de la organización, lo ideal sería llevarnos a responder esta pregunta. Este modelo que tengo implementado, o si no tengo implementado un modelo de desempeño al interior de la organización, ¿cuál es el impacto real que tengo, pues obviamente, con la gestión de este modelo que estoy implementando o que tengo implementado en la organización? Y la segunda pregunta que los invitaría, y de hecho sería el objetivo de poder al final de este ejercicio, de esta hora en la que vamos a estar hablando acerca de compensación variable por resultado, poderla responder. Y es, ¿cómo puedo medir el impacto finalmente de la gestión del desarrollo en los resultados de la organización? Principalmente porque en la gran mayoría de organizaciones tenemos implementados modelos de gestión de competencias, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la gestión de competencias, finalmente estamos hablando de la gestión del desarrollo, cómo a través del desarrollo de competencias de los colaboradores yo logro impactar los resultados de la organización. Y este va a ser también un tema que nos vamos a empezar a cuestionar y a reflexionar en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Recuerden que en el espacio de comentarios pueden ir haciendo sus preguntas y yo acá en el streaming puedo ir viéndolas y pues empezar a responder también acerca de las inquietudes que ustedes vayan teniendo en este espacio. ¿Listo? Bueno, por acá los saludo, María Inés, hola, Camilo, Alison, Diego, tenemos acá Emerson, Laura, Jennifer, muy buenos días. Chévere que nos acompañen el día de hoy. Veo que hay diferentes tipos de personas de diferentes tipos de organizaciones y con diferentes tipos de cargos. Y pues interesante porque cuando hablamos de temas o conceptos de compensación variable, pues como le mencionaba anteriormente, pues esto impacta diferentes áreas de la organización, ¿no? Entonces, interesante que haya personas y participantes de diferentes áreas y tipos de organización y esto pues también hará que yo organice esta exposición de una manera también un poco más integral. ¿Listo? Bueno. Empecemos a cuestionar un poquito o a reflexionar un poquito acerca de los modelos de
evaluación de desempeño que tenemos hoy en día en las organizaciones. El primero y más común, y tal vez el más utilizado, dada, digamos, la sencillez que tiene y la facilidad que tiene para implementarlo, es el modelo de evaluación del desempeño funcional. ¿En qué consiste? Finalmente, yo lo que evalúo es el qué hace el colaborador. Y ese qué hace el colaborador, pues está obviamente muy ligado a sus funciones. Si yo evalúo, ¿cierto? Si esa persona está cumpliendo o no con las funciones que yo le designé como tal en su manual de funciones o en su descripción de cargo o en las, obviamente, conversaciones que yo tengo con los jefes inmediatos. Este modelo, digamos que tiene enormes ventajas, sí, es cierto, es muy sencillo de implementar, claro, yo puedo identificar qué está haciendo un colaborador, puedo establecerle unas métricas, ¿cierto? Puede definir si su función es realizar ciertos tipos de tareas. Yo podría identificar un indicador como el número de tareas realizadas sobre el número de tareas proyectadas. Y indicadores muy sencillos, digamos, elementos muy fáciles y muy prácticos de hacerlo, y que hoy en día las organizaciones, de hecho, muchas de ellas se basan en este modelo de evaluación, incluso para implementar modelos de compensación. ¿Qué dificultades o qué problemas tiene un modelo de estos? Primero, ¿cómo podemos relacionar finalmente el impacto de lo que hace un colaborador con el resultado que espera la organización? ¿Cierto? Al ser un modelo funcional, digamos que lo hace muy, digamos, eficiente si yo quisiera medir tal vez un impacto más operativo, ¿cierto? Pero va a ser muy difícil que yo logre alinear o correlacionar de forma directa que las funciones que está haciendo ese colaborador y como yo lo está midiendo y como yo lo estoy midiendo, finalmente está impactando los resultados que la organización espera. Y digamos que parte del cuestionamiento también que se hace de este modelo es que en muchas organizaciones, creería en todas, nos preocupamos y, digamos, incentivamos también una de las más importantes competencias que hoy tenemos, digamos, dentro del esquema de gestión de desarrollo en las organizaciones, que llama trabajo en equipo. Pero al ser un modelo funcional, donde yo lo único que estoy evaluando es el desempeño individual y específicamente las funciones de ese colaborador, pues difícilmente logro incentivar el trabajo en equipo. El otro gran inconveniente que tiene, digamos, un modelo de estos es que prácticamente si yo quisiera incorporar un modelo de compensación basado únicamente en un esquema de evaluación de desempeño funcional, prácticamente no tendría sentido tener una variación de su salario, puesto que yo, ya por las funciones que ese colaborador está desempeñando, pues ya le estoy pagando. Y no tendría sentido incentivar una cultura al interior de la organización donde yo le dijera a un empleado que si tú haces bien las cosas o si tú haces bien lo que tienes que hacer, de hecho ya bien, yo te voy a pagar adicional. Esto digamos que pues se sale de todo sentido, ¿cierto? No tendría como cierta lógica que yo le dijera a un colaborador que le voy a pagar más por las cosas que tiene que hacer bien. ¿Listo? Entonces, parte de todo este, digamos, de toda esta reflexión hacia donde los quiero llevar es precisamente, bueno, miremos cómo, ¿cierto? Yo logro, digamos, incorporar en la organización otras alternativas que me permitan definitivamente alinear lo que yo quiero alinear, los resultados que espera la organización versus la contribución de las personas. Entonces, creería que la respuesta que nosotros estamos buscando a esas dos inquietudes que nos hicimos al inicio de esta conversación no las va a responder el qué, ¿cierto? Es decir, empezar a gestionar el qué hace el colaborador, creo que difícilmente vamos a encontrar, digamos, respuestas allí. ¿Listo? Por acá, Julio César, siempre hemos establecido una compensación variable cuando los resultados, permítanme, voy a mostrar acá, Julio César nos hace una aclaración. Siempre hemos establecido
una compensación variable cuando los resultados de la compañía son positivos. Mi pregunta es, cuando a los resultados han sido negativos, podemos establecer un sistema de compensación variable y cómo o qué variables podríamos tener a consideración. Bueno, Julio, primero, digamos, lo que tú estás hablando, digamos, de un sistema de compensación por los resultados globales de la organización. Sí, claro, digamos que también es muy usado en las organizaciones. En las organizaciones tenemos, digamos, un sistema, por ejemplo, de bonos o bonificaciones anuales, que es una especie de reconocimiento que hace la organización de acuerdo, pues, a los resultados globales que tiene. Digamos que esto hace parte de, o puede hacer parte de una política salarial y de un plan de compensación. Pero aquí lo que buscamos finalmente es incentivar el logro, ¿cierto?, de los resultados o las metas o los objetivos que yo tengo que alinear de cada uno de mis empleados con los objetivos y metas de la organización. ¿Listo? Ahora, tú mencionas qué pasaría si los resultados de la organización son negativos. Obviamente, pues no tendría sentido entrar a reconocer algún tipo de compensación o bonificación cuando finalmente los resultados pues no se están dando. Esto iría de hecho en contravía del objetivo que tenemos nosotros al gestionar el tema del desempeño al interior de las organizaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, por el lado del qué, difícilmente podríamos encontrar la respuesta o podríamos encontrar alguna alternativa que nos permita alinear el objetivo que tiene la organización, las metas, objetivos de la organización, con la contribución de las personas. Vayamos a otro modelo. Este modelo, de hecho, creo que es uno de los más populares que hay hoy en día en la gestión del desempeño en las organizaciones, y es el modelo de competencias. Yo soy psicólogo y les confieso que durante muchos años pues tuve la oportunidad, obviamente, de diseñar, implementar y pues construir modelos de gestión del desempeño por competencia en las organizaciones. ¿Ok? Pero difícilmente durante todos estos años, digamos, de experiencia, incluso en estos 2 últimos años de consultoría, y me ha pasado también con muchas organizaciones a las que he tenido la oportunidad de ayudar, es que logramos entender una correlación directa entre la competencia o el desarrollo de la competencia de un colaborador con el desempeño o las expectativas de desempeño en términos de resultados de la compañía. ¿Listo? ¿Y por qué? Principalmente porque cuando yo hago una evaluación de desempeño por competencias, lo que estoy hallando, la respuesta que estoy obteniendo de esa evaluación es encontrar la causa, ¿cierto?, que obviamente afecta el desempeño. Y aquí es donde entran una serie de dificultades. Primero, para yo poder inferir que, por ejemplo, si una persona tiene en su evaluación de competencias de trabajo en equipo, la competencia de trabajo en equipo o comunicación asertiva, digamos, el resultado de esa evaluación es baja, esa es la causa directa de su bajo desempeño o de su alto desempeño, ¿cierto? Para esto tendría que entonces usar pues una técnica estadística, ¿cierto? Incluso un estudio correlacional para poder llegar a esa conclusión o a responder esa hipótesis que estoy planteando, ¿cierto? Que si una persona tiene una baja evaluación en su competencia de comunicación asertiva o trabajo en equipo, es la causa directa de su bajo desempeño en términos de resultado o su alto desempeño. Sería muy complicado. Además que evaluar, digamos, una correlación utilizando una serie de variables específicas también sería una incongruencia, puesto que el resultado de las organizaciones pues, se ve afectado por N cantidad de variables. No solamente las variables que están asociadas con la persona, sino muchas variables externas adicionales. Primero, el proceso, obviamente, cómo se está
cómo se está operando ese proceso. ¿Es óptimo o no es óptimo? ¿Qué tecnología lo está apalancando? ¿Cierto? ¿Qué herramientas tecnológicas usan nuestros colaboradores para operar ese proceso y que por lo tanto, pues el resultado que se espera sea positivo o negativo? ¿Listo? Y otras variables adicionales que normalmente le llamamos variables contaminantes cuando estamos haciendo una evaluación como tal de desempeño. Les estoy hablando de la misma cultura organizacional, del clima de la organización, del estilo de liderazgo, ¿cierto? De las personas que están dirigiendo, comandando esos equipos al interior de las organizaciones, variables externas incluso, cómo se está movilizando el mercado, políticas, la situación política del país. Es decir, hay N cantidad de variables que pueden estar afectando el resultado, digamos, de una persona en términos de su desempeño y no necesariamente una, dos, tres o las variables que nosotros empecemos a definir en un modelo de evaluación de desempeño por competencias. Ahora, no estoy queriendo decir que la evaluación de competencias no nos sea útil o no nos haya sido útil al interior de la organización. Como en este contexto del que estamos hablando, estamos tratando de poder identificar, ¿cierto?, qué metodología técnica o modelo puedo implementar al interior de la organización para establecer una compensación variable por resultados. Entonces, establecer un modelo de compensación variable por resultados, ¿cierto?, con base en una evaluación de competencias, tal vez no sería la forma correcta de hacerlo, puesto que, vuelvo y reitero, yo aquí estoy evaluando es la causa que está afectando el desempeño o el resultado, cuando lo que realmente yo necesito medir es el resultado mismo. ¿Listo? Ahora, sin ahondar en muchas otras dificultades que tenemos al implementar un modelo de evaluación por competencias al interior de la compañía. Y es que la forma más popular, ¿cierto? Y la forma más conocida en la que nosotros hacemos la evaluación de competencias al interior de las organizaciones es, es la famosa evaluación 360, ¿cierto? Y esta evaluación 360 es una opinión, ¿cierto?, que yo tengo acerca de las personas que se relacionan con el individuo que yo estoy evaluando y que puede incluso llegar a ser extremadamente subjetiva, porque a la larga yo lo que estoy pidiendo es eso, una valoración subjetiva, una opinión que tiene un grupo de personas con respecto al comportamiento que tiene una persona al interior de la compañía, más no al resultado. Ahora, sería bastante interesante y de hecho hace un par de años hemos empezado a implementar evaluaciones 360 grados, pero basadas en resultados, no en competencias. Claro que sí, no estoy diciendo acá o negando acá de pronto que la opinión que tiene su jefe, que tienen los colaboradores, que tienen los pupilos de la persona en cuestión no sea importante. Todo lo contrario, es extremadamente importante. Ahora, otra dificultad enorme que yo puedo tener, digamos, implementando un modelo de gestión variable, de compensación variable basada en competencias, es que para poder tener el resultado de esa evaluación, yo tengo que esperar un año, ¿cierto? Para poder decirle al colaborador, pues digamos, pues cómo le fue, ¿cierto? Ahora, les pregunto, ¿yo tendría que esperar un año o el jefe tendría que esperar un año para poder sentarse con su pupilo, con su colaborador, a tener una serie de conversaciones, una serie de retroalimentaciones sobre su desempeño? Creería que no, ¿cierto? Yo creo que las áreas de talento humano, de gestión de talento humano, debemos empezar a reconsiderar la función y el rol que estamos teniendo al interior de las organizaciones, porque gran parte de ese rol, de esas funciones que hoy en día tenemos, deberían estar en cabeza directamente de los líderes de la organización. Son los líderes de la organización los responsables directos del desempeño y la gestión del desarrollo de los colaboradores al interior de la compañía. Ahora, nuestro rol debería pasar a migrar a ser un agente catalizador o facilitador de esa gestión al interior de la compañía. ¿Listo? Entonces, a la pregunta si
un modelo de evaluación o un modelo, perdón, de compensación basado en una evaluación de competencias sería un modelo adecuado para implementar en la organización. Es decir, responder a la pregunta del por qué, creería que aquí también tendríamos que entrar a cuestionarnos si realmente este podría ser, digamos, el modelo o el método adecuado para poderlo incorporar. ¿Listo? Pasemos acá a el siguiente modelo, ¿ok? Cuando hablamos acá de este modelo, voy a quitar, perdón, acá este loguito que me está interrumpiendo. Cuando hablamos de KPIs, ¿ok? Entonces, otro sistema, otra metodología que tenemos al interior de las organizaciones es el modelo de evaluación del desempeño a través de KPIs, ¿cierto? De indicadores de gestión. Comúnmente, ¿cierto? Digamos que estamos acostumbrados a escuchar el concepto de indicador de proceso, indicador de gestión del proceso. Y esto, digamos que tiene una ventaja y es que para los colaboradores puede ser un lenguaje, digamos, que ya conocen, ¿cierto? Y que podría ser interesante entrar a revisarlo si valdría la pena incorporarlo o no a un modelo de compensación variable. Miremos qué pasa. Cuando yo hablo de un indicador de desempeño, un indicador clave de desempeño, no necesariamente o no exclusivamente estoy hablando del desempeño de las personas. ¿Por qué? Para yo poder saber si un proceso está funcionando de forma correcta, ¿cierto? Por lo tanto, pues yo me baso en un indicador que me permite medir si ese proceso está funcionando de forma correcta o no. Se integran tres elementos, ¿ok? El primero de ellos, obviamente, pues son los procesos. Cómo yo tengo definido ese flujo de proceso al interior de la organización y si ese proceso, obviamente, es óptimo o no, si es un proceso eficiente o no. El segundo elemento que yo tengo que entrar a revisar cuando tengo en cuenta un modelo de evaluación de desempeño a través de KPIs es la estructura. Okay, tengo unos procesos y para operar esos procesos yo tengo diseñada una estructura, tengo una serie de cargos, ¿cierto? Y para cada uno de esos cargos tengo un número, ¿cierto? De posiciones para empezar a gestionar, obviamente, el proceso. Y finalmente, pues claro está, la contribución de las personas, que es quienes operan el proceso, ¿ok? Este modelo, incorporar o asociar un modelo de KPIs a un modelo de compensación variable por resultados, tendría una enorme dificultad. La primera de ellas es que si yo lo que pretendo es compensar, ¿cierto?, el resultado de una persona, difícilmente bajo este modelo de KPIs yo pudiese aislar cuál es la contribución individual o específica que me está dando esa persona finalmente para obtener ese KPI o no. ¿Por qué? Porque puede ser que los resultados que me esté dando ese KPI sobre ese proceso no necesariamente estén siendo afectados por la persona, sino que también pueden estarse viendo afectados por el proceso mismo. Cómo se opera, es un proceso manual, dispendioso, digamos, difícil de entender para muchas de las personas, o peor aún, no está incorporado en la cultura. Puede que tengamos un procedimiento, tengamos un flujo del proceso, pero no lo tenemos incorporado como tal en la cultura. Entonces, a la pregunta de si será el cómo hacemos las cosas en la organización, lo que nos pueda llevar a permitir a tener un modelo de compensación variable por resultados, creería que difícilmente por allí lo podríamos lograr también. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, en muchas de las organizaciones, y creería que en todas las que tienen obviamente una base comercial, sí es muy popular el concepto de compensación variable por cumplimiento de metas, ¿cierto? Y creo que aquí, por ejemplo, las áreas comerciales tal vez son las áreas o las personas que mayor relación tienen, obviamente, pues con este concepto, ¿cierto? Establecemos para el área comercial normalmente un sistema de compensación variable
pues basado en temas de cumplimientos de metas comerciales, ¿cierto? El presupuesto, incluso podemos definir algunas tablas de cumplimiento, si ese vendedor o esa persona, digamos, del área comercial en cualquier nivel, operativo, táctico o estratégico, cumple, ¿cierto?, con unas metas que yo he establecido al interior de la organización, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene, digamos, lograr incorporar, y de hecho que ya lo tenemos incorporado, sobre todo para el área comercial, es esa principalmente, ¿cierto? Que es un modelo, digamos, que está diseñado principalmente para áreas o personas o colaboradores al interior de la organización que tienen una relación directa con el ingreso, ¿cierto? Es decir, el área comercial principalmente, o incluso podría extenderse un poco hasta el área de mercadeo. Pero principalmente este modelo de compensación variable por metas o por cumplimiento de metas, pues digamos que le afecta principalmente al área comercial o al área de ventas, ¿cierto? ¿Qué desventajas podría llegar a tener? Igualmente, aquí lo que estamos premiando es el trabajo individual, ¿cierto? Y por ende, generando una especie, por decirlo así, de competencia al interior de la organización. Aquí buscamos, por ejemplo, medir cuál es el mejor vendedor, cuál es el mejor, digamos, facturador, etcétera, ¿cierto? E incluso tenemos escenarios en los cuales nosotros premiamos a estos colaboradores de forma individual. ¿Qué dificultades podría llegar a tener este modelo y que hoy en día lo vemos al interior de la organización? Es que no nos permite tener un trabajo colaborativo, y aquí es donde de entrada empiezan las clásicas batallas entre el área comercial, el área de operaciones o el área comercial y el área de mercadeo, ¿cierto? Que se nos convierten en problemas culturales, incluso de ambiente de trabajo o clima al interior de las organizaciones, porque nos basamos principalmente es en medir, ¿cierto?, la contribución individual. ¿Qué está haciendo usted como vendedor? ¿Está cumpliendo? Ah, usted no está cumpliendo las metas. Ah, es porque es culpa del área de operaciones, es porque el área de mercadeo no sacó la campaña, etcétera. Ok, está bien, digamos que clásicamente, digamos de una forma muy práctica, el modelo de compensación variable por cumplimiento de metas pues nos aporta muchísimo, y de hecho ha sido un modelo pues ya interiorizado en la cultura de las organizaciones, pero valdría la pena preguntarnos si es suficiente. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que vamos a erradicar un modelo de compensación variable por cumplimiento de metas, claro que no, pero la pregunta o el cuestionamiento que los invito a hacerse ¿es suficiente? ¿O podríamos tener incluso otras alternativas de compensación, de hecho, para hacer partícipes a esta área comercial que normalmente pues la hemos, digamos, ya estigmatizado, ¿cierto? Con un modelo de compensación variable específico que es el cumplimiento de metas como tal. ¿Listo? Y esto lo que responde finalmente es, bueno, el quién. Será entonces a través de respondernos el quién que podríamos establecer o responder esa pregunta inicial, si podemos alinear o no los objetivos de la organización con los objetivos de las personas. ¿Listo? Hasta aquí, bueno, digamos que hemos hecho una revisión de cuáles han sido, digamos, estos modelos tradicionales de gestión del desempeño y que normalmente atamos a modelos de compensación variable. Pero bueno, José, tú pues has hecho una reflexión y un cuestionamiento, digamos, acerca de cada uno de estos modelos y pues obviamente las dificultades que puede llegar a tener, principalmente porque ninguno de estos modelos, ni respondiendo al qué, al cómo, al por qué, ¿cierto? Se hace, digamos, o se mide el desempeño al interior de la organización, podemos atarlos o encontrar una relación directa con lo que espera realmente la organización en términos de resultado. ¿Listo? Y aquí quiero invitarlos a que hagamos también una reflexión muy importante. Cuando nosotros empezamos a gestionar el desempeño al interior de la organización, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Finalmente, porque está de moda, es decir, digamos que hace 2 décadas, hace 20 años,
llegó, ¿cierto? Digamos, pisando muy fuerte el modelo de gestión por competencias. Entonces, claro, este es el modelo que tenemos que incorporar al interior de la organización. Lo hacemos porque encontramos una razón y una forma, ¿cierto?, objetiva de poder finalmente correlacionar que esto que yo estoy gestionando en términos del talento humano al interior de la organización sí me está impactando de forma directa o no el resultado que espera la organización, las metas, los objetivos que tiene trazado la organización. Entonces, bueno, José, llegamos a esa disyuntiva, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si no es el qué, no es el cómo, no es el por qué, ¿cierto? El que debemos responder, ¿cuál sería entonces, digamos, la pregunta que nos deberíamos hacer para poder finalmente correlacionar de forma directa en la contribución que tenemos a través de nuestros colaboradores con las metas y objetivos que tiene la organización? Y la respuesta que nosotros hemos encontrado durante todos estos años de experiencia y en estos años acompañando a diferentes tipos de organizaciones está realmente en el ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Cierto? ¿Para qué yo tengo a un equipo comercial? ¿Para qué yo tengo un área de recursos humanos? ¿Para qué yo tengo un área de mercadeo? ¿Para qué yo tengo un área de operaciones, un área de servicio al cliente? ¿Cuál es el valor que me están dando estas personas al interior de la organización? Y finalmente, ¿cómo puedo medir que el impacto que están teniendo esas personas al interior de la organización pues se relaciona de forma directa con los resultados que yo estoy esperando? Y creo que acá uno de los paradigmas que tenemos que empezar a cambiar es no perseguir el medio, sino el fin. Dejar de perseguir y desgastarnos tanto tiempo en encontrar o causas, es decir, encontrar el por qué, el quién, el cómo, ¿cierto? Y más bien centrarnos específicamente y gastar gran parte realmente de nuestra energía y la gestión que debemos hacer al interior de la organización en responder al para qué estamos haciendo esto al interior de las organizaciones. Es decir, cómo yo realmente puedo alinear los objetivos y metas de las personas en términos de su nivel de contribución con los objetivos y metas organizacionales, es decir, con los resultados que espera la organización. ¿Listo? Y para empezar, pues debo tener totalmente claro, pues, cuáles son los resultados que espera la organización. Es decir, tengo que obligatoriamente, como líder de talento humano o como persona responsable del desempeño al interior de la organización, conectarme con la estrategia de la compañía, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos que tiene la organización? ¿Cuáles son esas metas, cierto, que se ha trazado la organización en diferentes escenarios? En términos de cuáles son las metas que tienen un impacto financiero, un impacto en el cliente, un impacto en los procesos o un impacto en el desarrollo, o lo que comúnmente conocemos como el Balance Scorecard. Un área de talento humano o un área que se dedica a gestionar el desempeño y el desarrollo de los colaboradores que no logre estar conectado con la estrategia de la organización, con los objetivos, con las metas que espera la organización, va a tener serias dificultades finalmente para poder responder esa pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Para qué? ¿Cierto? Es decir, si yo no logro encontrar el para qué tengo un área al interior de la organización, ¿por qué la tengo? ¿Cierto? Si el área se me volvió un área tan transaccional, ¿cierto? Un área tan operativa que no le aporta valor al interior de la organización, pues ¿por qué la tengo al interior de mi estructura? ¿No sería mejor tercerizarla, ¿cierto? Y que otro tipo de proveedor se encargue de gestionar este recurso que no tengo. Y allí es donde empezamos a encontrar quiebres de la gestión del talento al interior de las organizaciones, porque no logramos responder al para qué yo tengo estas áreas o personas al interior de la compañía. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer y qué alternativas tenemos? Entonces ya vimos anteriormente que tal vez el foco que debemos tener no es el medio, sino finalmente el fin. Hay alternativas
que hoy en día, aunque ya están siendo incorporadas en la mayoría y hemos tenido la oportunidad incluso de empezar a gestionarlas en temas de consultoría en diferentes organizaciones, están establecidas y hoy le quiero presentar principalmente 3 de ellas. Uno de los métodos o metodologías que hemos encontrado que son muy relevantes para poder empezar a generar valor y empezar a alinear y a tener una conversación realmente estratégica al interior de las organizaciones es el método de OKRs, que significa OKR por su traducción en inglés, objetivos y resultados claves. Y ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. La segunda metodología que podemos empezar a incorporar en las organizaciones es el modelo de administración por objetivos, el MBO, también por sus siglas en inglés. Y como tercer elemento, digamos como una tercera alternativa interesante que nosotros podríamos llegar a tener al interior de la organización, es la gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y ya vamos a ver el por qué. ¿Listo? Cuando hablamos de un OKR o un modelo de objetivos y resultados claves, prácticamente lo que nos permite este modelo es alinear de forma directa los resultados que espera la organización en términos pues, de objetivos y metas del negocio con el nivel de contribución que yo tengo en cada uno de mis empleados. Para cada uno de ellos puedo establecer unos objetivos y unos resultados clave que me permitan, obviamente, alinear eso que quiero con la organización. Lo primero que hay que responder es, pues, hacia dónde quiero avanzar. Es decir, qué objetivos tengo que alinear con la organización para que obviamente puedan quedar de forma claramente establecida y, supremamente importante, tengan un consenso, es decir, que todos los líderes de la organización pues estén en la capacidad de entenderlos y obviamente de aprobarlos. Y lo segundo es, ok, una vez ya establecido el objetivo que yo tengo, ¿cierto? Con la gestión de ese colaborador al interior de la organización, ¿cómo lo voy a medir? Es decir, qué métricas o qué resultados clave, ¿cierto? Yo voy a empezar a implementar pues para monitorear ese proceso. ¿Listo? La idea, y de hecho lo que hemos tratado de implementar en las organizaciones que asesoramos, es que estas métricas o estos objetivos, estos resultados claves estén oscilando aproximadamente entre 2 y máximo 5 resultados por objetivo. ¿Listo? Y ya vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Pasemos acá, digamos que esta es una, digamos, perspectiva de cómo nosotros podemos entender e incorporar un modelo de OKRs, es decir, un modelo de evaluación del desempeño al interior de una organización que esté alineado definitivamente con los objetivos y metas organizacionales. Miremoslo acá. A nivel macro, la organización tiene una estrategia y en esa estrategia, ¿cierto? Se ha definido, obviamente, unos objetivos y unas metas específicas. En este ejemplo que les quiero mostrar, vamos a ver cuál va a ser la estrategia, por ejemplo, en términos comerciales. ¿Listo? El objetivo que se ha trazado la organización en este proceso, en esta unidad, es aumentar los ingresos por ventas en un 20% en el próximo año fiscal para lograr un crecimiento rentable. Ese es el objetivo que se plasmó la organización en términos de su balance scorecard, ¿listo? En términos estratégicos. Y para eso definió unas metas. Estas metas están definidas como incrementar las ventas anuales en un 20% con respecto al año anterior, ampliar la cuota del mercado en un 5% en los próximos 12 meses, mejorar la retención de clientes en un 10% durante el año fiscal. ¿Ok? Hasta aquí tenemos ya identificado el objetivo y las metas, ¿cierto?, que tiene la organización. Ahora, ¿yo cómo puedo alinear tanto la gestión de los procesos, la tecnología y las personas para poder cumplir con ese objetivo que se ha trazado la organización en términos estratégicos? ¿Ok? Claro que sí, claro que yo puedo tener implementado en la organización un modelo de evaluación del proceso, pero detengámonos acá un momento. Cuando yo incorporo la metodología de KPIs, lo que yo principalmente quiero entrar a revisar
es cómo está funcionando el proceso. Y claro que es importante que nosotros logremos identificar cómo está el proceso. Puede ser un modelo paralelo que podemos implementar. Yo puedo definir, de hecho, para el proceso de ventas, diferentes tipos de KPIs. Uno de ellos, la tasa de conversión de ventas. Me interesaría saber cómo está funcionando este proceso, el valor promedio de ventas, el tiempo de ciclo de ventas y la tasa de retención de clientes. Estos podrían ser KPIs que yo podría implementar para poder monitorear cómo está funcionando el proceso. Ahora, recuerden que anteriormente les mencionaba que difícilmente yo puedo atar un modelo de compensación variable con un modelo de KPIs o de evaluación del desempeño a través de KPIs, puesto que para poder garantizar que un proceso esté funcionando, pues tengo que garantizar múltiples variables y no necesariamente todo corresponde al 100% la responsabilidad de las personas. ¿Listo? Yo puedo incluso establecer unos indicadores de causa y efecto en la gestión tecnológica, ¿cierto? Si lo que yo estoy haciendo, los software, las aplicaciones, la tecnología que estoy incorporando en la organización, finalmente pues me está generando un impacto o no en ella. Entonces también puedo entrar a monitorear cómo estoy gestionando la tecnología y cómo aterrizo entonces o cómo defino entonces cuál podrían ser los objetivos y resultados claves de las personas. Y aquí es donde entra el modelo de OKR. ¿Cuál es el nivel de contribución, por ejemplo, en este caso, del equipo de ventas? Trazar un objetivo claro para cada uno de los vendedores y es, en este caso, aumentar los ingresos por ventas en un 20% durante el próximo año fiscal. ¿Y cuáles resultados claves yo espero, digamos, para poder medir si ese objetivo se está cumpliendo o no? Yo puedo definir, recuerden, de 2 a 5 resultados claves. En este ejemplo, colocamos incrementar el valor promedio de ventas en un 10% durante el año fiscal, reducir el tiempo del ciclo de ventas en un 15%, alcanzar una tasa de conversión de ventas en un 25% o aumentar la cuota de mercado en un 5% en los próximos 12 meses. Lo que yo entro aquí entonces a asociar es ya finalmente el resultado que me está dando la persona con respecto a las expectativas que yo tengo en la organización. Es decir, cómo alineo de forma directa los resultados que espera la organización con los resultados que yo estoy obteniendo de las personas. ¿Listo? Recomendaciones importantísimas si yo quiero incorporar un modelo de evaluación de desempeño basado en OKRs. Primero, pues crear objetivos claros y que sean supremamente prácticos. Definir plazos cortos, obviamente, en términos de lo que yo quiero empezar a medir y monitorear. Lo ideal es que sea mensual o trimestral. Incluso puede ser bimestral también. Compartir los resultados y comunicar de manera clara y transparente es esencial para que yo pueda empezar a generar precisamente ese cambio cultural que requiero y esa motivación que requiero de nuestros colaboradores. Generar paralelamente una política salarial y una política de penalización por incumplimiento o por algunas situaciones que yo pueda considerar complejas, como por ejemplo temas disciplinarios. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación continua y evaluar y ajustar obviamente el modelo. Yo necesito monitorear si finalmente esto, ¿cierto? Y como lo estoy midiendo, pues me está dando o no resultados esperados en la organización. Este modelo de implementación de OKRs tiene muchísimos beneficios. De hecho, Google fue uno de los pioneros en implementar este modelo de evaluación en sus colaboradores y atarlo, digamos, a un modelo de compensación variable. Primero, pues me permite establecer objetivos claros a nivel individual, de equipo, incluso de empresa, proponer y desafiar a los colaboradores para tener metas ambiciosas, nos ayuda finalmente a concentrarnos en lo más importante de la gestión de las personas, digamos, hablando en términos corporativos, que es el resultado. Al tener un proceso, digamos, de comunicación abierto con nuestros colaboradores, obviamente lo hacemos un modelo transparente, nos permite gestionar de forma clara, ¿cierto?, cuál es el aporte individual y colectivo que yo tengo con mis colaboradores y finalmente, pues, generar
esa cultura de colaboración y empoderamiento. ¿Ok? Pasemos a hablar de una segunda alternativa y es la administración por objetivos. Este modelo no es tampoco nuevo, digamos que ya tiene, digamos, muchísimos años de ser incorporados, antes incluso de que surgiera un modelo de OKRs, ya teníamos incorporados en algunas organizaciones un modelo de administración por objetivos. ¿En qué se diferencia, digamos, del modelo de OKR? Puede llegar a ser muy similar, es decir, yo debo establecer, obviamente, unos objetivos, ¿cierto?, claros al interior de la organización, pero a diferencia de un OKR es que el MBO me permite medir el desempeño de equipos, ya no a nivel individual, sino a nivel de equipos e incluso permitir la participación de otras áreas, especialidades o incluso niveles al interior de la organización. Estos grupos que yo puedo armar, por ejemplo, para responder a una inquietud o para empezar a gestionar un incremento, un impacto positivo en los resultados, puede estar conformado incluso de diferentes áreas. Para este ejemplo que colocamos acá, para responder a un objetivo que sería optimizar el tiempo de respuesta de una PQRS, yo puedo involucrar diferentes áreas, diferentes personas con diferentes tipos de contribución. Ahora, esa intersección que yo tengo, ¿cierto?, del aporte de la contribución de cada una de estas personas, pues finalmente es el resultado que yo espero, ¿cierto?, que impacte de forma positiva en los objetivos y metas que se está trazando la organización. Este es un ejemplo de cómo podría llegar a ser. Supremamente importante, sí, tener en consideración varias recomendaciones, constatar que se han fijado los mismos objetivos a todos los miembros del equipo y con el mismo nivel de exigencia. En este tipo de procesos, sí los tiempos suelen ser más largos. Yo, por lo general, logro establecer metas a mediano plazo, bien sea trimestrales, semestrales o anuales. Supremamente importante acompañar los resultados y compartir los resultados. Esto me permite finalmente ayudar a alinear a los equipos de trabajo y promover la colaboración entre las diferentes áreas de la empresa. También me sirve para definir objetivos vinculados a acciones relevantes, es decir, a problemas específicos que yo quisiera resolver al interior de la compañía. Y es un método también que es flexible en la medida en que se adapta, obviamente, a diferentes tipos de situaciones, sectores y actividades. ¿Listo? Pasemos a hablar un poco de cómo entonces yo puedo atar un modelo de compensación variable por resultados con respecto a estas dos alternativas que les presenté anteriormente. Obviamente tenemos que tener en cuenta cuál es ese nivel de contribución que yo tengo de cada una de las personas al interior de la compañía, bien sea si es de forma individual o de forma colectiva, es decir, por cumplimiento de OKRs o por cumplimiento de objetivos en términos colectivos. ¿Listo? Normalmente podemos implementar modelos o técnicas de compensación variable, por ejemplo, para el tema operativo, tablas de comisiones, pero que estén basadas específicamente al cumplimiento de objetivos, pagos por cumplimiento de objetivos, y aquí es muy importante que tengamos como valores referentes de compensación el número de salarios, ¿ok? Yo tampoco puedo exceder, ¿cierto?, y sobrevalorar, ¿cierto?, los resultados que están obteniendo las personas al interior de la organización. Normalmente en las organizaciones hablamos como un referente valor de compensación desde un salario o incluso, por ejemplo, un salario para cargos más operativos, entre 1 y 2 salarios para cargos más tácticos y entre 2 a 3 salarios para cargos más estratégicos. Esta compensación, obviamente, estamos hablando de un referente anual que yo puedo entrar a establecer si esa compensación la puedo entregar, bien sea en ciclos de cumplimiento de estos objetivos, bien sea mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, ¿cierto? Otra digamos, alternativa que tenemos para empezar a asociar un modelo de compensación variable por resultados es el pago por rendimiento. Digamos que sobre todo en cargos operativos, yo sí puedo entrar a atar, por ejemplo, el cumplimiento de objetivos en términos de mejora de la productividad. Aquí específicamente, por ejemplo, para empresas que se dedican al nivel productivo, el tema de unidades producidas. ¿Listo? A nivel táctico,
solemos encontrar algunas alternativas o modelos de compensación variable, como por ejemplo la participación de beneficios por optimización. ¿En qué consiste esto? Cuando yo tengo en la empresa personas que eh, o trazan unos objetivos en términos de optimización, bien sea porque quieren atacar el gasto, es decir, hacer una disminución en el gasto, hacer una disminución o una optimización en el costo, incrementar las ventas o el ingreso de la organización o atacar cualquier tipo de situación, ¿cierto? Que me esté generando digamos, una optimización, un ahorro en términos monetarios al interior de la organización, yo podría establecer un modelo de participación de beneficios por optimización. ¿Y en qué consiste? Yo puedo calcular cuál es ese porcentaje o ese valor total de esa optimización o de esa ganancia que yo obtengo con el cumplimiento de ese objetivo, bien sea un objetivo de productividad o un objetivo de incremento del ingreso en la organización o disminución del gasto, etcétera. Y de ese total, ¿cierto? De ese valor, yo pudiera hacer una participación donde el 30% de esa utilidad quedará para la organización. En algunas empresas lo suelen elevar al 40% y el restante, es decir, entre el 60 y el 70%, lo puedo distribuir bajo un modelo de compensación variable. Ahora, no necesariamente tiene que ser salario. Yo puedo tener también paralelamente o alternativamente un paquete o un plan de beneficios, pero lo importante es que en la cultura de la organización y en el pensamiento individual y colectivo de las personas sí quede grabado de que si la organización obtiene beneficios, si la organización reduce sus gastos, si la organización aumenta sus ingresos, yo puedo llegar a tener una participación, ¿cierto?, de esa optimización, de ese ahorro o de ese ingreso. ¿Listo? Y acá es muy importante también tener en consideración que podemos incluso llegar a flexibilizar o a personalizar ese paquete o ese plan de beneficios. No, vuelvo y repito, no necesariamente todo tiene que ser salario, ¿cierto? Y a nivel, obviamente, pues mucho más estratégico, hay otro tipo de técnicas o estrategias que podemos utilizar en términos de compensación. Una de las más usadas es la participación de utilidades, la participación en acciones de la compañía o la participación societaria. Digamos que para este nivel, obviamente, se tiene que identificar ciertas características de personas y cargos que finalmente pues podamos asociar con un resultado pues mucho más estratégico al interior de la compañía. No necesariamente tienen que ser los vicepresidentes, gerentes, sino también algunos cargos críticos que yo puedo tener al interior de la organización que me pueden ayudar a revisarlo. ¿Listo? Y el último de ellos que les quiero presentar es la gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y el primer paradigma que quiero, digamos, entrar a reflexionar acerca de este modelo es que tenemos la creencia de que cuando hablamos de innovación solamente nos referimos a empresas o áreas que están relacionadas con el desarrollo de producto o tecnología, pero no es cierto. La innovación puede aplicarse en diferentes contextos y puede impactar en diferentes elementos a una organización. Primero, en, obviamente, innovación y desarrollo de producto para aquellas empresas que se dedican a ello, pero también puede tener un impacto positivo en la mejora y automatización de procesos, en marketing, en transformación digital, en desarrollo de nueva tecnología, en transformación organizacional, incluso cuando hablamos de temas culturales o en temas de optimización de procesos. Y de hecho, podremos también asociar temas de innovación a procesos sociales y comunitarios. ¿Listo? Y aquí es muy importante tener en consideración algunas recomendaciones. Primero, que las ideas innovadoras sean apropiadas obviamente al contexto, que tengan un impacto directo obviamente en los resultados de la organización. Muchos de los procesos que hemos acompañado al interior de las organizaciones han sido principalmente incorporando modelos de innovación
que les permitan la participación abierta, la innovación abierta de sus colaboradores. Por ejemplo, en muchas de las organizaciones que impactamos, creamos convocatorias donde les lanzamos retos, ¿cierto? A los empleados, a los colaboradores, y obviamente se organizan en células de trabajo dependiendo obviamente pues de estos objetivos y estos retos que queremos asegurar. En otras organizaciones encontramos una relación directa en lo que hace cada colaborador, cada área, cada proceso, y se generan también proyectos de innovación que lo ideal es que obviamente sean recompensados y tengan una compensación dependiendo obviamente del logro que finalmente se tuvo. Estas ideas deben estar obviamente relacionadas con los objetivos que tenga la organización, y es importante, obvio, monitorear el impacto en la cultura. Esto tiene muchísimos beneficios. Me permite, primero, obviamente, diversificar diferentes temas que yo estoy trabajando en el interior de la compañía, ofrecer la posibilidad de mejorar ese nivel de participación que yo estoy teniendo de los colaboradores. Me permite facilitar, obviamente, esa generación de nuevas ideas, incluso encontrar oportunidades de negocio. En muchos escenarios nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que las grandes ideas o gran parte de las ideas no se les ocurre a los gerentes, sino a las personas, a los trabajadores, incluso en la base, ¿cierto?, de la organización. ¿Por qué? Porque ellos son finalmente los que operan los procesos, los que sufren, los que están en el día a día, en la batalla, ¿cierto?, liderando y gestionando cada una de las actividades, y ellos y todos los días se les pueden ocurrir ideas, pero el problema es que no generamos mecanismos ni espacios de participación para escuchar esas ideas y empezar obviamente a gestionarlas al interior de la compañía. Y aquí, digamos que principalmente atado a un modelo de compensación, podemos encontrar diferentes tipos de alternativas. Una de ellas, vuelve y juega acá, la participación de beneficios, obviamente, por el impacto que tuvo esa idea o esa innovación al interior de la compañía. Y acá vuelve y juega. Yo puedo hacer una partición, ¿cierto?, donde un porcentaje entre el 30 y el 40% le quede a la organización como tal, y el restante, entre un 60 y un 70%, se pueda distribuir en un paquete de compensación variable y alternativamente un paquete de beneficios. ¿Listo? Otra alternativa es la participación de utilidades, ¿cierto? Cuando digamos estas ideas son de un impacto pues muchísimo más alto al interior de la organización. Por ejemplo, surgieron ideas de poder crear unidades de negocio nuevas o generar, ¿cierto?, una mejor rentabilidad de negocio, una mayor productividad de la organización, con obviamente ahorros considerables. Yo pudiese establecer incluso una participación de esas utilidades con las personas, los equipos o con toda la organización. Por ejemplo, si yo quiero establecer una bonificación anual, dependiendo obviamente de los resultados que yo tengo. Y hay otro elemento muy interesante que podemos incorporar en técnicas y en estrategias de compensación variable, y es la productividad intelectual. Es decir, yo pudiese encontrar al interior de la organización socios estratégicos o socios de negocio. Muchas personas al interior de la organización se les pueden ocurrir ideas, ¿cierto?, para poder establecer o crear negocios como tal, ¿cierto? Bien sea productos o alternativas, etcétera, que pudiesen ampliar, de hecho, el portafolio de servicios o de productos de la compañía, y yo pudiese establecer con ellos un mecanismo de reconocimiento por productividad intelectual que me permita, obviamente, el usufructo comercial de esa idea que pues se está generando al interior de ese escenario. ¿Listo? Extremadamente importante, obvio, cuando yo voy a establecer un modelo de compensación variable por resultados, pues seguir una serie de pasos para poderlo implementar. El primero de ellos es hacer un análisis salarial, es decir, cómo estoy hoy en día compensando a los colaboradores para identificar esas brechas de equidad interna y competitividad externa en términos salariales. Esto, digamos que se hace principalmente para que nos dé un margen de ajuste, ¿cierto?, de cómo yo, a través de un modelo de compensación variable,
puede empezar a cerrar o a equilibrar esas brechas, ¿cierto?, que tengo al interior de la compañía en términos de equidad o comparándome con los salarios afuera en términos de competitividad. El segundo paso que yo debo establecer al interior de la compañía es, bueno, una vez yo ya he hecho esa identificación de cómo estoy pagando, debo establecer pues cuáles van a ser esos componentes de compensación variable que yo voy a tener incorporado en la organización. Es decir, cómo voy a compensar, bien sea con estrategias de bonificación, objetivos individuales como los OKRs que vimos anteriormente, objetivos grupales, como la administración de objetivos por equipos o por áreas o interdisciplinarias, y también pues cuál va a ser esa participación en términos de beneficios, hasta dónde la organización, después obviamente de un análisis financiero, puede extender esos beneficios a sus colaboradores. Digamos que en términos, vuelve y juega, de recomendación, logramos tasar esos valores en números de salarios. De un salario, digamos, de contribución al año, 2 salarios o incluso hasta 3 salarios, también dependiendo obviamente de ese nivel de jerarquización que yo puedo tener en la organización. Luego, lo que yo debo establecer, obviamente, pues van a ser esos umbrales y esas escalas, muy relacionado con lo que dije anteriormente, hasta dónde yo puedo extender, ¿cierto?, ese valor que estoy dispuesto a dar como organización a la compañía, incluso establecer también esas participaciones de acuerdo a esas optimizaciones o mejoras, es decir, va a ser el 70% que voy a distribuir a los empleados y me va a quedar con el 30% o cuál será la estrategia. Definir cuáles van a ser los límites de compensación. Esto nos ayuda a garantizar que obviamente esos incentivos no se vuelvan excesivos, ¿cierto? Y que obviamente estén alineados con la estructura financiera y los valores de la organización. ¿Listo? Es muy difícil, digamos, empezar a definir desde el inicio cuáles van a ser esos valores de compensación. Por lo tanto, siempre le recomendamos a las organizaciones empezar a medir o tener una línea de base desde el inicio, y esa línea de base puede ser un monitoreo en los 3 primeros meses de implementación de un modelo de compensación variable que esté atado a resultados. ¿Listo? El seguimiento y reporte es fundamental para poder nosotros entrar a monitorear pues cómo nos está yendo. Por eso hablábamos anteriormente de un periodo como de prueba de implementación de un modelo al interior de la organización antes de iniciar a compensar ya de una a los colaboradores. Primero necesito hacer una prueba, hacer un pilotaje del modelo para poder empezar a calibrar, de hecho, si esos objetivos y metas que me estoy trazando a nivel individual, colectivo o en términos de innovación, finalmente pues me están generando pues un valor agregado o no a la organización. Y por último, supremamente importante, comunicar y evaluar el modelo. Si nosotros no le hacemos saber a las personas, ¿cierto?, el impacto que esto está teniendo al interior de la organización, difícilmente podemos incorporarlo a la cultura de la organización, a la cultura misma de la empresa. Por lo tanto, es importante que estemos mostrándole a los colaboradores cuál ha sido el impacto, cuáles son los resultados que hemos obtenido y también tener una valoración por parte de ellos, cómo perciben ellos estos cambios que está teniendo la organización al interior y qué impacto está teniendo también igualmente para ellos. ¿Listo? Esto es parte, de hecho, de lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que hayamos tenido un escenario de aprendizaje y pues de poder compartir con ustedes parte también de esta gestión que hemos adelantado en algunas organizaciones y que basados también con esta experiencia. Y el mensaje final que les quiero dejar es, ¿hay alternativas de hacer cosas diferentes? Sí. Hay alternativas de irrumpir, hay alternativas de repensar la forma y de cuestionarnos si vale la pena o no el desgaste que estamos teniendo al interior de las organizaciones en términos de gestión del desempeño, en términos de poder obtener estos resultados o no que espera la organización. Y finalmente encontrar alternativas que sí nos permitan alinear
eso que está esperando la organización con lo que yo espero que me dé cada uno de los empleados que yo tengo al interior de la empresa. Es de esa la única manera en la que yo puedo convertir la gestión del talento humano realmente en una gestión estratégica. Vuelvo y repito, no estoy queriendo decir que con ello tengamos que exterminar o eliminar modelos que ya hemos incorporado en la organización, pero podemos darle un reenfoque, ¿cierto? O podemos redireccionar los esfuerzos que estamos haciendo al interior de la compañía precisamente para poder captar la atención de esta junta directiva, de estos directivos, y que el aporte o el valor que estamos dando nosotros con la gestión del talento humano realmente sea importante y estratégica. Recuerden que nos pueden contactar. Mi nombre es José Bustamante, como les mencioné al inicio, hago parte de una alternativa disruptiva de firma de consultoría en temas de gestión del talento humano que se llama Next Talent Solution, y los invito a que nos visiten en nuestra página web www.nexttalentsolution.com. Nosotros no solamente prestamos servicios de consultoría y asesoría en temas de talento humano, sino que también tenemos una serie de portafolio diversificado. Aquí en pantalla les está apareciendo parte de los servicios que nosotros incorporamos en las organizaciones, y pues desearles a todos ustedes pues muchos éxitos, y espero pues que este espacio se pueda pues aprovechar y que les haya sido útil esta información. De entrada, también los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn. Nosotros estamos publicando diferentes tipos de espacios como estos. Como les mencionaba al inicio, este es mi Ikigai, esta es mi razón de ser, mi razón de existir, y mi propósito de vida es compartir conocimiento, y me disfruto muchísimo estos escenarios. ¿Listo? Acá tenemos una última pregunta de Gonzalo. Gonzalo nos dice de qué manera se puede optimizar la compensación variable para que en su aspecto legal financiera sea lo mínimo. Bueno, Gonzalo, depende la periodicidad con la cual tú quieres implementar un modelo de compensación. Recuerden que cuando yo implemento un modelo de compensación basado en resultados y la periodicidad es frecuente, se me convierte en prestacional, ¿ok? Ahora, tú podrías tener una alternativa, por ejemplo, de establecer una especie de compensación variable, pero más a largo plazo, y que no necesariamente esté atada en términos de resultados individuales, ¿cierto? Si tú logras implementar un modelo que esté más atado a resultados globales, a resultados de equipos o a resultados de compañía, esto hace que tú puedas implementar un modelo de compensación variable que no tenga un impacto prestacional, porque esto sí no lo haría, obviamente, una compensación prestacional, a diferencia cuando yo establezco unos objetivos individuales que son recurrentes y que están atados a resultados individuales, sí lo hace prestacional. Y la segunda estrategia que tú puedes utilizar, Gonzalo, es puedes entrar a calcular finalmente cuál es el impacto de lo que tú estás buscando, dependiendo obviamente el método que quieras incorporar. Si tú quieres incorporar en la organización, por ejemplo, un modelo de compensación variable con OKRs, es decir, con el cumplimiento de objetivos, con unas métricas, unos resultados claves, tú puedes entrar a tasar cuál es el impacto en términos financieros pues del cumplimiento de esos objetivos. Y acá vuelve y juega. Tú le puedes proponer a la organización que del total, ¿cierto?, de esa optimización, la organización pueda beneficiarse del 30 al 40% de esa utilidad, y el restante, el 60 o 70%, se pueda distribuir, bien sea en un modelo de compensación variable salarial o en un paquete de beneficios que puede establecerse, digamos, en formas más largas, ¿no? En términos de tiempos más largos, trimestrales, semestrales o incluso bonificaciones anuales. No sé si con esto respondí tu inquietud, Gonzalo. Bueno, sin más, agradecerles a todos ustedes por pues, darme la oportunidad de estar en este espacio como tal, compartiendo este conocimiento. Recuerden que me pueden contactar directamente a través de nuestra página web, y aquí igualmente en pantalla les voy a dejar como tal los datos con los cuales me pueden contactar
pueden escanear este código QR que aparece en pantalla y allí ya en sus celulares les va a aparecer mis datos para que lo puedan guardar y puedan contactarme en cualquier momento. Los invito igual para que puedan hacer uso de de los recursos de aprendizaje que también tenemos en nuestra página web. Ustedes van a encontrar allí un espacio que se llama caja de herramientas y nosotros lo que hacemos es en este espacio empezar a publicar diferentes tipos de contenido que son extremadamente útiles para todos aquellos profesionales que estamos relacionados con la gestión del talento humano al interior de las organizaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por acá. Sí, Laura, la sesión queda grabada. Nosotros la vamos a compartir igual en nuestras redes sociales, en nuestra página de LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Y pues allí la puedes encontrar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y espero verlos en una próxima oportunidad. ¿Listo?